Además, le queremos recordar que tenemos habilitado el número 7697-1235. Agréguenos a sus contactos de WhatsApp para que nos mande sus comentarios y también sus interrogantes sobre los temas que estamos tratando en este espacio de entrevistas. Hoy vamos a hablar con miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, que recién fue juramentado el fin de semana. Pero como siempre vamos a poner sobre la mesa algunos de los puntos que vamos a tratar con ellos. El fin de semana ocurrieron sucesos políticos que pueden marcar un giro en la situación fiscal que vive el país. Asumió funciones el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena y su presidente, en su discurso de aceptación, llamó al gobierno a buscar los acercamientos necesarios para tomar decisiones conjuntas que permitan evitar que el país caiga en una crisis que le impida cumplir con sus obligaciones. Algunos mencionan que el impago podría llegar al país en octubre, otros dicen que esto podría ocurrir en noviembre o diciembre. Pero ¿qué fue lo que dijo Mauricio Interiano en su mensaje dirigido al gobierno? Hemos acudido a todas las convocatorias, pero no estamos viendo soluciones. Por eso le digo, señor presidente, recapaciten, empecemos a dar pasos para empezar a resolver. Y le quiero hacer una invitación, un llamado, a que esta misma semana, señor presidente, nos sentemos para encontrar una solución a la crisis en que se han metido. El presidente de la República estaba fuera del país cuando este mensaje fue emitido, pero hubo una respuesta en una carta publicada por Casa Presidencial. Se habló de la disponibilidad de dialogar y buscar los consensos. Pero al iniciar esta semana, en el partido FMLN hubo otras reacciones. Su secretario general, Medardo González, señala que no les parece el tono en el que el presidente de Arena está buscando ese diálogo. A partir de este planteamiento del presidente de la República, en el sentido de decir que no acepta condicionamientos, precisamente dándole respuesta a este planteamiento del señor Interiano, no vamos a aceptar condicionamientos del señor Interiano ni de nadie en este sentido. Ya hay un mecanismo, hay una mesa, ahí deben de tratarse las cosas. Para algunos la situación es crítica y un acuerdo es urgente. Arena ha dicho en la asamblea que está dispuesto a dialogar, pero bajo ciertas condiciones. Durante el acto de juramentación del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, el nuevo presidente Mauricio Interiano acusó al gobierno también de ser responsable de la crisis al no poder solventar los problemas de los ciudadanos. Con el ascenso del nuevo liderazgo, Arena se prepara para los procesos electorales de 2018 y 2019. El FMLN asegura que este instituto está asumiendo posiciones basadas en cálculos político-electorales. Este panorama se dibuja mientras que en el país está una comisión del Fondo Monetario Internacional para evaluar cifras. Pero mientras todo esto ocurre, esta mañana también analizaremos cuáles son los retos del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional y el futuro de Arena como oposición. Durante el periodo de Jorge Velado, Arena dijo que no estaba dispuesta a dar luz verde a más deuda y todo apunta a que esta posición se mantendrá. Su nuevo presidente dice que la solución no son más préstamos, sino buenas políticas públicas. El Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, primero vamos a saludar a René Portillo Cuadra, director de Asuntos Políticos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Un saludo fraterno a la familia salvadoreña. También se encuentra con nosotros Ernesto Mason, él es el director de Relaciones Internacionales del nuevo COENA. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, comencemos hablando de estas situaciones que han ocurrido durante el fin de semana y las declaraciones que ocurrieron ayer, pero me gustaría que habláramos primero del llamado que hizo a un proceso de diálogo Mauricio Interiano durante su ascenso a la presidencia del Partido Arena. ¿Cuáles son los límites, cuáles son los alcances que ven en este proceso de diálogo al que está invitando Mauricio Interiano a la presidencia de la República? Ernesto. Mira, lo que nosotros queremos es que haya una disposición de parte del gobierno a un diálogo real y un diálogo sincero, un diálogo orientado a la búsqueda de soluciones a los grandes problemas que el país tiene y la necesidad urgente de lograr esos acuerdos que el país necesita. Se hizo un llamado muy respetuoso al diálogo, así se ha hecho también en privado, en reuniones que se han sostenido de parte del la entonces dirigencia y el presidente electo, aún no en funciones, con miembros del gobierno, con el presidente de la República y miembros de su gabinete, pero lastimosamente por las reacciones que vemos de Medardo González y del FMLN, como que no existiera esa disposición ni ven la urgente necesidad que tiene el país
de sentarse a buscarle soluciones a los problemas del país y la necesidad urgente que se tiene de lograr esos acuerdos, especialmente en materia fiscal, al borde de un impago que se encuentra nuestro país en este momento, producto del irresponsable manejo de las finanzas públicas por parte del FMLN y toda esa indisciplina fiscal que los está llevando a una crisis económica de enormes proporciones y de grandes riesgos para el país. Ojalá que el gobierno y el FMLN reflexionen y se dejen ayudar, porque eso es lo que nosotros queremos, ayudarles a solventar esta situación a la que ellos han llevado al país. Veamos hacia adelante, veamos cómo solucionamos el problema en que nos han metido, pero para eso necesitamos que haya disposición de ellos, de que el diálogo no sea solamente para la foto y disposición de ellos a dejarse ayudar para solucionar esos problemas tan graves que tenemos. Diputado Cuadra, ustedes ya habían hablado de hacer este llamado, ustedes como Consejo Ejecutivo, ¿habían consensado esta decisión de llamar al gobierno a buscar un proceso de diálogo? Sí, mira, efectivamente a lo que ya ha dicho muy bien el licenciado Mason, nosotros habíamos tenido reuniones ya preliminares como COENA electo, donde analizamos la situación fiscal del país. Nuestra disposición no es ayudarle al FMLN, es ayudarle al pueblo salvadoreño a que no caigamos en una situación de crisis más grave de lo que ya se encuentra. Por eso creo que son desafortunadas las palabras de don Medardo, porque lo que refleja es una contradicción abierta con lo que dijo el presidente de la República en un tuit desde Colombia el domingo. A los 30 minutos que el presidente Mauricio Interiano había hecho el llamado al diálogo, le contestó a través de un tuit el presidente de la República diciendo: aceptamos el diálogo y nos vamos a sentar a conversar. Contrasta totalmente con lo que dijo Medardo ayer. No obstante esas contradicciones, nuestra posición siempre ha sido la de apertura, la del diálogo, porque una oposición firme no significa una oposición intransigente. Al contrario, una oposición firme significa que desde marzo, Manuel, desde marzo de este año, nosotros le presentamos al gobierno una serie de aspectos para ordenar las finanzas del Estado. Una de esos aspectos era la reducción del presupuesto general de la nación en aquellos aspectos que no conllevan una actividad productiva directa, como por ejemplo el gasto excesivo en publicidad que tiene el gobierno, como por ejemplo eliminar en los 3 órganos de Estado viajes al exterior infructuosos, con delegaciones numerosas que no le aportan nada al país. Sobre esos temas es que hemos estado conversando, de tal manera que no se vale, por un lado, estar pidiendo más dinero para endeudarse y por otro lado, abrir un chorro de dinero que se está yendo sin ningún tipo de control del Estado, como es el caso, por ejemplo, del reparto indiscriminado de dinero en los festivales del buen vivir, cuando en los hospitales hacen falta medicinas, catéter para los pacientes renales, cuando a las escuelas no se les ha entregado el bono a la excelencia y a la calidad, porque ni siquiera le han pagado a los proveedores. Entonces, lo que necesitamos, Manuel, es ordenar las finanzas públicas. Y ordenarlas significa tomar decisiones antes de aprobar los préstamos, porque yo sí quiero ser enfático en este tema. No se va a aprobar ni un centavo al gobierno mientras no se den mensajes claros de ordenar el gasto público. Eso creo que es importante para decirle al gobierno que nosotros estamos claros que necesitan el dinero. Por lo que ya decía muy bien el licenciado Mason, estos 7 años han sido de tanto desorden fiscal que por primera vez en la historia de El Salvador estamos amenazados con una fecha a caer en un impago. Pero él hablaba de que no están dispuestos pues a negociar bajo condiciones, decía que no aceptan que se le ponga un condicionamiento para sentarse en una mesa para tratar la situación del país. ¿Cuáles son esas condiciones de las que él habla? Ustedes como Arena, en acercamientos previos, ¿le han dicho vamos a negociar bajo estos términos? Bueno, las condiciones que nosotros ponemos es que hayan señales de austeridad, que hayan señales de responsabilidad fiscal, que se ordenen, que se sinceren las finanzas públicas del gobierno, que dejen de mentirle a la población, que dejen de presentar presupuestos mentirosos, inconstitucionales y desfinanciados como lo han hecho por 7 años consecutivos. Esta semana es importantísima
porque esta semana y antes del 30 de septiembre le toca al gobierno presentar el proyecto del presupuesto general de la nación. Y nosotros viéramos como una buena señal el que ellos presentaran un presupuesto real, un presupuesto sincero, financiado, que no sobreestime los ingresos ni esconda gastos, que no sea un presupuesto mentiroso como los 7 que ha presentado el FMLN en sus gobiernos. Entonces, eso, y lo viéramos como una muy mala señal si vienen con otro presupuesto inconstitucional y mentiroso como el que han venido presentando. Creo que es una oportunidad para aterrizar las cifras, sincerarlas y buscar acuerdos bajo los parámetros de un diálogo real y sincero que busque soluciones, no un diálogo como el que han venido teniendo, que solo es para engañar a la población y a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales de que se está dialogando cuando en realidad ellos están haciendo lo que ellos quieren sin tomar en cuenta las propuestas y sin tomar en cuenta los condicionamientos que pone en este caso la oposición. Nosotros lo único que pedimos es que se responsabilicen, queremos darle sostenibilidad a las finanzas públicas, no queremos estar pasando este problema para adelante y que se vaya haciendo cada vez más grande este problema del mal manejo de las finanzas públicas. No queremos seguir dándole cheques en blanco a este gobierno para que se siga endeudando de manera desmedida, cuando cada vez un mayor porcentaje del presupuesto general de la nación se va para pagar intereses y préstamos en lugar de para hacer obras, que es que para lo que debería servir el presupuesto general de la nación, obras que mejoren las condiciones de vida de los salvadoreños y que vuelvan más competitivo a nuestro país para poder generar el crecimiento económico, la inversión y empleos que el país necesita. Pero, ¿qué piensan ustedes, diputado Cuadra, cuando, por ejemplo, se escucha a funcionarios del gobierno decir que parte de los problemas del gobierno es el bloqueo de fondos que existen? Se acusa pues a la Sala de lo Constitucional de haber bloqueado 1.088 millones, se acusa pues a Arena de no estar interesada en darles los votos por los 1.200 millones de dólares en bonos que solicitó el gobierno allá por febrero. Excelente pregunta, Manuel. Yo creo que esa es la pregunta de fondo en todo esto. ¿Tiene dinero el gobierno en este momento, sí o no? Esa pregunta es fundamental contestársela, porque con los votos de Arena, en 7 años de gobierno del Buen Vivir, hemos aprobado 7.500 millones de dólares en préstamos. 7.500 millones de dólares. Y voy a citar 4 préstamos claves para demostrarte que el problema no es la falta de dinero en el gobierno, sino la forma de cómo lo han manejado. El famoso préstamo que hicimos por 122 millones de dólares para el bypass de San Miguel. Hasta este momento no se ha hecho absolutamente nada con ese préstamo. Segundo préstamo, 80 millones para salud. Ojo, esto es del 2013, fue aprobado en el 2013. De acuerdo a los mismos datos del Ministerio de Hacienda, de esos 80 millones hasta mayo de este año solo se habían invertido 12.1 millones de dólares. Los 70 millones, por ejemplo, los 71 millones para brazaletes y conclusión de centros penales. Hasta este momento ni siquiera se han comprado los brazaletes. Yo puedo seguirte comentando además los 80 millones del préstamo de educación, de los cuales, de acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, solamente se han invertido 6. Entonces, cuando uno analiza toda esta cartera de préstamos que tiene en la gaveta el FMLN, uno se da cuenta que el problema nunca ha sido la falta de dinero. Y esta es la razón por la cual creo que es inaceptable el comentario de decir Arena no nos ha apoyado y no nos ha aprobado préstamo. Perdón, pero con nuestros votos es que se han prestado alrededor de 7.500 millones de dólares en 7 años, a razón de 1.000 millones de dólares por año. Entonces yo creo que aquí es donde el FMLN, al no encontrar una excusa valedera para decir, miren, hemos manejado mal las finanzas públicas, es que empieza a decir que Arena lo bloquea o que la Sala lo bloquea. Mira, las malas decisiones de cómo el gobierno ha manejado el presupuesto general de la nación no tiene nada que ver con la Sala. Es más, si uno se recuerda, al principio le echaban la culpa a la Sala de que por ellos la inseguridad ciudadana había aumentado. Y si tú te recuerdas de los famosos 900 millones, solo 100 eran para seguridad. Cuando nosotros le aprobamos los 151 millones de dólares para seguridad, más el impuesto del 5% a la seguridad,
Ahora tú ves que las medidas excepcionales no han caminado como ellos lo prometieron. Sin embargo, ya está planteado el impuesto del 5% y ya les aprobamos los 151 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué entonces se ha agravado la situación de inseguridad ciudadana? Eso te demuestra que el tema no es falta de dinero, sino la forma de cómo lo han invertido. Pero ahora bien, bueno, durante las últimas semanas se ha venido hablando de fechas fatídicas en las que El Salvador puede caer en un impago, es decir, no tener fondos para cumplir con responsabilidades, como por ejemplo el pago de salarios, el pago de medicamentos. Pero ¿cómo ven ustedes la situación? Ayer pues el señor González decía de que él no ve esa fecha fatídica tal y como lo han planteado, por ejemplo, en este mismo espacio, diputados del Partido Arena, Ana Vilma de Escobar estuvo con nosotros como miembro de la Comisión de Hacienda y ella decía de que octubre es un mes clave. Pero ¿cómo lo ven ustedes, por ejemplo, desde el Consejo Ejecutivo Nacional, esta situación que se habla que puede ser en octubre, puede ser en noviembre o puede ser en diciembre, en los que El Salvador caiga en una crisis que lo lleve pues a una situación mucho peor de la que se está planteando? Bueno, el gobierno ya debe más de 30 millones de dólares de pago de subsidios a la energía que no le ha pagado a las distribuidoras de energía. El 9 de octubre se le vencen un poco más de 71 millones de dólares de certificados de inversión en pensiones, que no tiene cómo pagarlos. Aparte de eso, hay como 200 millones de dólares que están atrasados en pagos a proveedores, sedes policiales, etcétera, bonos, ese tipo de cosas. Necesitan 105 millones de dólares que se le aprueben casi que de inmediato. Por eso decía yo que es importantísimo la presentación de un presupuesto general de la nación que sea real y que no venga desfinanciado, porque eso sería una buena señal que nos permitiría a nosotros poder apoyarlos. Pero si ellos vienen nuevamente sin sincerar las cifras, volviendo a mentir, volviendo a presentar presupuestos desfinanciados, inconstitucionales, donde hacen números alegres con los ingresos y los sobreestiman, pero se les olvida poner obligaciones del Estado del lado de los gastos, como esos 71 millones que se vencen el 9 de octubre, no aparecían en el presupuesto general de la Nación 2016, a pesar de que el gobierno sabía que tenía que pagar ese presupuesto, eso sí. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos. Empecemos por sincerarnos, empecemos por decir estas son las realidades, y un presupuesto real, aunque necesite deuda y que tenga que pasarlo por 56 votos, es preferible para nosotros a que nos vengan a presentar otro presupuesto mentiroso como el que han venido presentando, solo para que pueda pasar por 43 votos y luego a medio año tengan que estar pidiendo más pisto para poder cumplir las obligaciones que no venían presentadas en el presupuesto. Hablemos del presupuesto 2017. Hasta ahora, bueno, ya escuchamos declaraciones del ministro de Hacienda que decía que el presupuesto 2017 va a ser similar al de 2016 debido a pues la situación que está viviendo el país en cuanto a la necesidad de más fondos. ¿Cómo ven ustedes que ese presupuesto sea similar al de 2016? Los últimos 3 presupuestos generales de la nación han rondado entre 4.500 millones de dólares y 4.800. Pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo es que de ese presupuesto se puede reorientar para las actividades claves del desarrollo económico y social, para el tema de educación, el tema de salud, el tema de fortalecimiento de la inversión, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, lo más importante, el tema del desarrollo productivo del país. Esas 4 cosas no tienen una apuesta estratégica en los presupuestos del FMLN. Y esa es la razón por la cual, cuando el licenciado Mason muy bien dice, no queremos presupuestos mentirosos, se refiere, por ejemplo, a omitir el pago de deuda. Tú sabías que en este presupuesto 2016, el ministro y este gobierno omitió el pago de los famosos 71 millones que ahora quiere que le demos en préstamo, cuando eso debió haberse previsto en el presupuesto de este año. Pero aparte de eso hay otro tema que es muy importante. Si los 3 órganos del Estado no hacemos el esfuerzo de ahorrar, de suprimir aquellos gastos innecesarios y trasladarlos donde realmente se necesitan, los presupuestos van a seguir siendo mentirosos. Cuando tú le preguntas al presidente de la República por qué no hay un plan de austeridad en la Corte, por qué no hay un plan de austeridad en la Asamblea Legislativa,
La respuesta que ellos siempre dan es que, mire, ellos, cada órgano de Estado se maneja presupuestariamente de manera independiente. Ahí es donde viene el liderazgo de un presidente, de reunirse con el órgano judicial, de reunirse con la Asamblea Legislativa y establecer puntos de encuentro que establezcan un plan de austeridad de los tres órganos del Estado. Pero cuando tú ves, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, de que no existe ningún tipo de voluntad política para reducir los viajes y los gastos innecesarios, y lo único que hacen es aferrarse a ciertas premisas que ya el pueblo salvadoreño rechaza, entonces tú decís, no es cierto, no hay voluntad política de arreglar el problema. Cuando nosotros, por ejemplo, le planteamos al gobierno este acuerdo de sostenibilidad de las finanzas públicas, nosotros planteábamos, por ejemplo, que en el presupuesto se establecieran ingresos, devoluciones del IVA, gastos, obligaciones, así como los compromisos de pensiones y financiamiento que sea necesario para el ejercicio fiscal. Es decir, cuando nosotros pensamos en un presupuesto, lo pensamos en un presupuesto real, pues. Por ejemplo, tú ves como a medio año, ya en julio, ya no había para pagar bonos a las escuelas. ¿Quién crees que sufre este tema? Lo sufren las escuelas, lo sufren los padres de familia, lo sufren los alumnos, y ahí tenés tú el resultado de este impago en el que ha caído el gobierno con la educación del Salvador. 23,000 jóvenes no están en las escuelas en este momento. O sea que la deserción escolar en nuestro país va en ascenso. ¿Producto de qué? De que no hay incentivo de nada. Es decir, cuando tú le preguntas al mediano empresario, al pequeño empresario, al microempresario, si este gobierno le ha pagado por los bienes o servicios que le ha suministrado al Estado, no le ha pagado nada. Sin embargo, fíjate cómo son las cosas, Manuel, y aquí es donde viene el desatino del gobierno. Por un lado, le quitan el escalafón a los trabajadores de salud, le quitan el subsidio a la energía a 187,000 familias. Y a igual número de familias le quitan el subsidio al gas. O sea que le quitan lo poco que le dan al más pobre, al que más lo necesita. Pero el despilfarro en viajes sigue. Pero el reparto de dinero en los festivales del buen vivir sigue. Eso es lo que no se vale. Ahí es precisamente donde el pueblo salvadoreño rechaza la política fiscal de este gobierno del FMLN, porque no ve una mejoría en su situación económica, pese a que ha tenido 7.500 millones de dólares en 7 años. Diferentes organismos internacionales, incluso el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, decía que era necesario que haya acercamientos políticos urgentes. Pero, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo, cuando escuchan al secretario general del FMLN que decía de que Arena está buscando cogobernar a través de esta situación que se está dando con la situación fiscal del país? Ni Dios lo quiera. Mira, nosotros vimos con muy buenos ojos la respuesta rápida que dio el presidente de la República desde su viaje no autorizado a Colombia, cuando expresó su disposición al diálogo. Lamentablemente vemos esas contradicciones que han sido de carácter permanente en el discurso del FMLN, cuando luego viene a este programa el secretario general del partido al día siguiente a mostrar todo lo contrario, una no disposición al diálogo, querer hacer ver como que el diálogo que Arena solicita, un diálogo real, un diálogo sincero, un diálogo que busque soluciones y por supuesto condicionar al gobierno a que se responsabilice, es un intento por cogobernar. Nosotros lo que queremos es buscar soluciones, nosotros lo que queremos es ayudarle al país, nosotros lo que queremos es no dejar que el FMLN siga retrocediendo al país y generando tanta miseria y tanto deterioro de la calidad de vida de los salvadoreños como lo ha venido haciendo a lo largo de estos 7 años y pico que están gobernando. Nosotros vamos a llegar al gobierno en el 2019 y queremos recibir un gobierno con las finanzas públicas ordenadas, sostenibles, un gobierno en muchas mejores condiciones de como lo tienen en este momento los señores del FMLN, producto de su irresponsabilidad y sus fracasos. Ahora bien, pero ¿qué piensan, por ejemplo, de otras declaraciones que se dieron justamente ayer? Por ejemplo, Roberto Lorenzana, secretario técnico de la presidencia, decía en el canal de televisión estatal, decía que Arena busca derrotar al FMLN a nivel electoral, pero no busca arriesgarse haciendo ajustes fiscales. Es que mira, retrocedamos un poco cuando dicen que nosotros como Arena queremos cogobernar. Ni Dios quiera que cogobernemos en un gobierno tan desastroso como este. No, si nosotros no queremos eso. Es más,
cuando dicen que queremos ganar las próximas elecciones. Por supuesto que las queremos ganar, y nuestro mejor aliado para ganar las próximas elecciones es el FMLN, porque ha hecho tan mal gobierno que la gente ya no quiere que el FMLN siga gobernando el país. Mira, yo lo que creo es que entre los funcionarios del FMLN no existe una puesta en común, y eso hace que cada uno de los actores relevantes del gobierno aparezcan con declaraciones disparadas, cada quien diciendo lo que cree que es correcto. Esa es parte de cómo están gobernando. Pero vayámonos al punto de fondo. Nosotros no vamos a permitir que el país caiga en un hoyo más profundo del que ya está. Pero para eso necesitamos del concurso del gobierno. Necesitamos que el gobierno le demuestre, no a Arena, que le demuestre a la población que sí puede ordenar las finanzas, que sí puede ordenar el gasto público, que sí puede transparentar un presupuesto general de la nación, que sí puede priorizar donde más se necesita. Si es que el tema no es Arena, el tema es nuestro país, y a quien se pasa llevando de encuentro el FMLN con esta política de confrontación con Arena es al pueblo. Nos quedamos con ese comentario, diputado Cuadra. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más. Le recordamos a usted que nos está sintonizando que tenemos habilitado el 7697-1235 para que deje también pues sus preguntas y comentarios sobre los temas que estamos tratando esta mañana en la entrevista de Hechos AM. Ya volvemos. Gracias por continuar con Canal 12. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con miembros del nuevo Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena y estamos hablando sobre la situación fiscal del país. Yo tengo una pregunta. En medio de todo esto que se ha dicho, ¿existe voluntad de parte de Arena de dar algún tipo de concesión al gobierno en determinado momento ante la crisis fiscal que se está avecinando? Mira, nosotros ayer nos reunimos en la tarde con una misión del Fondo Monetario Internacional. Y uno de los aspectos que se conversó con mucha responsabilidad fue el tema de no caer en la situación de posiciones intransigentes para las partes, de continuar en la negociación buscando una salida para el país. Y eso nosotros lo hemos reiterado y nuestro presidente del COENA lo dijo el día domingo. Aquí el tema de fondo no es un tema simplemente de mantener una posición. Aquí el tema de fondo es, y lo voy a decir así como viene, lo voy a decir con mucho respeto hacia el FMLN. Hay hechos, hay indicadores que demuestran al FMLN como un partido que pone en duda con su actuación si realmente quiere solucionar la problemática del país o no, porque está en manos de ellos. En manos del FMLN está solucionar la crisis fiscal de nuestro país. Hay veces tú sentís al FMLN en una dirección diferente del tema de la austeridad, en una dirección diferente al rumbo de la productividad. Cuando uno analiza en frío 7 años de gobierno del FMLN, uno se pregunta, la única que genera riqueza, empleo y capacidad productiva en un país es la empresa privada. Ahí no hay vuelta de hoja, eso es aquí y en todo el mundo. Pero el FMLN en 7 años lo que ha estado haciendo es golpeando frontalmente la capacidad productiva del sector privado. Entonces, la pregunta es... Pero, diputado Cuadra, una de las principales quejas, por ejemplo, del FMLN es la evasión de impuestos. Se acusan pues, al sector privado. Excelente pregunta para decirte lo siguiente. Es que el tema de la evasión fiscal no es un tema de leyes. No obstante, haber leyes para el combate a la evasión fiscal. El tema del combate a la evasión fiscal es un tema de voluntad política. Y te voy a poner el mejor ejemplo. Dice el FMLN de que está tan alambicado el procedimiento legal para llegar al cobro de los impuestos o de la deuda que alguien adquiere que debe de pagar al fisco, que al final termina en la impunidad. Y por eso quieren impulsar una ley de cobro coactivo de los impuestos. Pero fíjate que de ese entramado alambicado que tanto critica el FMLN, Alba Petróleos le debe $700,000 al gobierno en impuestos, que en lugar de pagárselo ha recurrido a la sala de lo contencioso administrativo. Y entonces, ¿cómo es que critica la empresa privada que recurre a la sala de lo contencioso administrativo a discutir el tema del pago
Y Albapetróleos hace lo mismo, o todos en el suelo o todos en la cama, pero ahí es donde no se vale utilizar el mismo mecanismo que criticas. Por eso es que el tema de elevación fiscal, nosotros lo hemos dicho con mucha franqueza, el tema de elevación fiscal hay que combatirlo al igual que el tema de la impunidad, venga de donde venga. Lo que no podemos es atropellar derechos, lo que no podemos es atropellar la institucionalidad y el debido proceso legal, del cual incluso se valen empresas como Albapetróleos, que ahí aparece, y esto lo voy a decir de dónde lo obtuve, de la misma información que tiene el Ministerio de Hacienda. Usted entre a un link en la página web del Ministerio de Hacienda y vea todos los, así se llama, deudores del Estado, y ahí va a encontrar a Albapetróleos con $700,000. Usted tocaba un punto muy importante que es el de la austeridad. Ya hemos escuchado, por ejemplo, en las diferentes reuniones de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, escuchamos a diputadas como Milena Calderón de Escalón hablando de austeridad y que decía, por ejemplo, de que Arena está solicitando que haya medidas de austeridad en los 3 órganos del Estado. Pero yo me quiero centrar sobre todo en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Arena, por ejemplo, para dar un ejemplo de austeridad en ese órgano de Estado? Ernesto. Mira, el presupuesto de la Asamblea Legislativa es apenas el 1.2% del presupuesto general de la Nación. Yo creo que la Asamblea Legislativa es la que, como está en la lupa de la ciudadanía y de la prensa, debería ser quien dé el ejemplo. Nosotros hemos pedido que al menos exista un recorte de un 10% con relación al presupuesto 2016 en el presupuesto 2017 de la Asamblea Legislativa. Hay muchísimo espacio de donde hacer ahorros, de dónde priorizar, de dónde orientar los recursos públicos hacia donde se necesitan y quitarlos de donde no son prioritarios o donde no son necesarios. Sin embargo, no existe ninguna disposición por parte del FMLN en hacerlo. Bueno, de hecho, en la sesión plenaria anterior ustedes no estaban porque tenían un compromiso, que se dijo que habían pedido permiso porque tenían una actividad en el partido. Pero, ¿qué piensan de que se haya intentado, por ejemplo, aprobar el presupuesto legislativo y que no se logró debido a una situación que se dio con la diputada Cristina López? Bueno que eso les da la oportunidad de reflexionar. El que no hayan podido obtener los votos para poderlo hacer y el día siguiente intentaron nuevamente y no hubo votos, por eso lo regresaron a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, es una oportunidad para que veamos de dónde se puede reducir ese presupuesto. Se puede conseguir mejores condiciones del seguro, por ejemplo, y obtener ahorros importantes. El tema de remuneraciones, es impresentable que se quiera aumentar el tema de remuneraciones. La única reducción que tiene el presupuesto con relación al del 2016 es que no tiene una inversión en la casa dueñas, que es lo que implica la reducción que hay en el presupuesto. En fin, en viajes, hay algunas cosas que no las habían contemplado, como el pago por sustituciones a los suplentes. No hay suplentes en el 2017, entonces es un ahorro que está, porque no va a haber necesidad de pagarle las suplencias a diputados suplentes que no existen en este momento. En fin, hay espacio suficiente de cómo poder recortar incluso las remuneraciones asignadas a cada una de las fracciones parlamentarias y especialmente a la parte institucional de la Asamblea Legislativa, cuando hay una enorme cantidad de plazas innecesarias que son asignadas a activistas del partido FMLN, que es el que ha controlado la administración de la Asamblea Legislativa a lo largo de los últimos años, con Sigfrido Reyes y ahora con Lorena Peña. Nosotros vemos también una oportunidad que hay un cambio de presidente en la Asamblea Legislativa y ojalá el nuevo presidente que entrará el 8 de noviembre dé señales de austeridad, señales reales y señales que le den de alguna manera el ejemplo por parte de la Asamblea Legislativa al resto de órganos y al resto de entidades del Estado en la austeridad que el país necesita en estos momentos. ¿Ustedes no están dispuestos a votar como está el presupuesto legislativo en este momento? No, si hay una mejor priorización, si hay una reducción que implique señales claras de austeridad y que al menos reduzca en un 10% el presupuesto de la Asamblea Legislativa con relación al del año pasado, sí estaríamos en condiciones de poder apoyarlo, pero no en las condiciones en las que lo han presentado, sin ninguna señal de austeridad y sin ningún ahorro sustantivo
en el presupuesto de la Asamblea. Bueno, ya abordamos algunos temas que son prioritarios para el país y que son parte de la agenda que se está discutiendo en diferentes ámbitos, tanto en el gobierno como en la Asamblea Legislativa, pero ahora hablemos de Arena como partido. Ustedes fueron ya juramentados el fin de semana como parte del Consejo Ejecutivo Nacional. La gran pregunta es, ¿hacia dónde va Arena, por ejemplo, como oposición hoy con esta nueva dirigencia? Diputado Cuadra. Bueno, Arena se dirige a convertirse del partido de oposición al partido de la opción política en el 2018 y en el 2019. El pueblo salvadoreño ya midió las capacidades de los dos partidos más grandes del país para gobernar. Y estoy 100% seguro que el pueblo salvadoreño no quiere continuar en una situación como la que estamos viviendo. Esa es la razón por la cual Arena se convierte en la única opción política para poder gobernar nuestro país. Nuestra estrategia va dirigida a la obtención de 43 diputados en el 2018 y a obtener la presidencia de la República en el 2019. Lo más importante es escuchar a la población, es centrarnos en lo que la población quiere que cambie en el país. Ya no es posible desoír la voz del pueblo salvadoreño y por otro lado la clase política haciendo algo diferente. Esta renovación en nuestro partido supone una renovación de ideas, supone una renovación de estrategias. Y la renovación no es biológica, sino que se trata de una renovación de ideas que va a permitir conectar nuevamente con más electores de los que ya tenemos. En este momento, como partido, somos la primera fuerza política del país. Tenemos la mayor cantidad de alcaldías a nivel nacional, más que cualquier otro partido político. Eso implica una presencia territorial que nos ha favorecido el voto, y por otro lado tenemos la bancada legislativa más grande de nuestro país. Esto nos lleva a nosotros a consolidarnos como un partido que después de 35 años ha venido cambiando y evolucionando en base a los retos que la misma situación le va planteando. Y esa es la razón por la cual Arena está decidida a cambiar el rumbo del país. Ernesto, pero ¿cómo convertirse, por ejemplo, en la opción política, como dice el diputado Cuadra? ¿Qué elementos, qué de nuevo ofrecer? Por ejemplo, Arena ya tuvo 4 periodos presidenciales, lo hemos visto, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa en diferentes momentos, pero ¿qué ofrecer de nuevo en este momento que está viviendo El Salvador en este 2016 y para los procesos electorales que vienen en 2018 y 2019? Bueno, el diputado Portillo Cuadra lo mencionaba, hay un parámetro de comparación que el pueblo salvadoreño ha tenido la oportunidad de analizar. Arena gobernó por 20 años, con muchos errores, con muchos defectos, con muchas cosas que pudo haber hecho mejor, pero Arena recibió un país en guerra, un país destruido, un país quebrado, y se encargó de lograr la paz, reconstruir el país, reordenar las finanzas públicas, volverlo en un ejemplo a nivel latinoamericano. Durante los gobiernos de Arena, El Salvador tuvo las tasas de reducción de la pobreza más grandes de toda América Latina. Se reconstruyó la red vial y se tuvo la mejor conectividad de todos los países de América Latina. El Salvador obtuvo grado de inversión. Solo Chile en América Latina tenía grado de inversión, aparte de nuestro país. Pocos años después de haber estado destruido y en guerra, el país avanzaba, el país crecía. El país era el país que más inversión extranjera directa atraía de toda Centroamérica. ¿Qué ha pasado con los 7 años del gobierno del FMLN? Somos el último lugar en toda América Latina en crecimiento económico. Somos el último lugar en Centroamérica en atracción de inversión extranjera directa. Después de tener los mejores puertos, aeropuertos, red de carreteras, ahorita estamos a la cola. Nos hemos quedado rezagados. Hemos retrocedido en todos los índices económicos, sociales, de competitividad, de productividad, de transparencia. Entonces, Arena tiene que aprender de sus errores, procurar no cometer los mismos errores que se cometió en el pasado y hacer mejor las cosas que hizo bien en el pasado para poder sacar adelante nuestro país. El Salvador no se puede dar el lujo de otros 5 años más bajo los gobiernos del FMLN que solo le han traído retroceso y miseria y que han deteriorado significativamente la calidad de vida de los salvadoreños. Un elemento importante hoy en día es la transparencia y la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el rol que esperan ustedes asumir como principal partido de oposición en este momento en estos dos aspectos? Bueno, fíjate que justamente la semana anterior hicimos un ejercicio de planificación estratégica ya con el COENA electo.
Y hay 3 aspectos en los que vamos a trabajar muy fuertemente en los próximos años. Y uno de ellos es el que tú acabas de mencionar, el tema del combate a la corrupción. Lo que pasa es que no se puede combatir la corrupción si tú no das una posición de integridad frente al tema de la corrupción. Y esa es la razón por la cual nosotros vamos a lanzar próximamente un proyecto que tiene que ver con la consolidación de la institucionalidad democrática, con la promoción de la transparencia y el combate eficaz a la corrupción. Porque como partido político estamos convencidos de que el flagelo más grande que tiene postrado a nuestro país en la pobreza es la corrupción. Es la corrupción y la impunidad. Por eso aprovecho de felicitar la iniciativa del señor Fiscal General de la República de crear una unidad de combate a la impunidad. Precisamente porque la corrupción tiene rostro humano. El efecto de la corrupción tiene rostro humano. Por cada dólar que un funcionario malversa, lo hurta, lo roba, lo hace desaparecer de la administración pública, hay $1 de medicinas que hace falta en un hospital público. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el deterioro en que se encuentra la red hospitalaria, sin medicinas, en un caos los hospitales, la infraestructura, uno dice, ¿qué tanta falta hacen los 108 millones del hoyo del Chaparral? Es decir, ¿por qué? Porque al final eso se traduce en la falta de infraestructura productiva y del desarrollo social del país. Entonces, nosotros creemos firmemente que una de las formas de llegar a conquistar nuevamente al electorado tan desencantado que está en este momento es con una política firme de combate a la corrupción. Y esto lo digo porque en todo el mundo en este momento hay una transición social, sociopolítica, en donde la gente ya casi no confía en los actores políticos. Ahora bien, y una de las formas, Manuel, perdón, solo termino, y una de las formas de regresar esa confianza al electorado es dando muestras firmes de combate a la corrupción. Pero hablemos de casos específicos, por ejemplo, en los que está trabajando la Fiscalía General de la República. Lo hemos visto, por ejemplo, el 17 de agosto, la serie de allanamientos en la investigación contra el expresidente Mauricio Funes. Y últimamente, bueno, ayer vimos en los tribunales a un exfuncionario de Arena, alguien que estuvo en los gobiernos de Arena entre 2000 y 2009, Nicola Angelucci, del Banco Multisectorial de Inversiones. ¿Qué piensan ustedes de casos como estos? Bueno, la corrupción, y donde hay indicios de delitos, debe de perseguirse y debe de investigarse, venga de donde venga, si viene de un exfuncionario del FMLN, de Arena o donde sea. Y eso es el rol de independencia e imparcialidad que se debe esperar de la Fiscalía General de la República, por supuesto respetando todas las garantías procesales y constitucionales que tienen los imputados. En el caso de Funes, yo lo que veo muy peligrosísimo y como una señal muy dañina al combate a la corrupción y la impunidad es que acá en este mismo programa haya venido el secretario general del FMLN a decir que ellos le habían recomendado huir de la justicia y irse a buscar un asilo express en Nicaragua y de alguna u otra manera admitió de que habían hecho gestiones con el gobierno dictatorial de Daniel Ortega para que le diera ese asilo express a Mauricio Funes. Nosotros quisiéramos que se enfrentara a la justicia, por supuesto siguiéndole un debido proceso y respetándole el principio de presunción de inocencia. Pero son tantos los indicios, tan grandes esos indicios de corrupción alrededor de la administración de Mauricio Funes, su entorno familiar, su grupo de amigos y su partido, que se está sentando un precedente importantísimo en que la Fiscalía General de la República de manera valiente venga a investigar a un expresidente de la República y que se hayan ya judicializado algunos de los delitos que se le imputan a Mauricio Funes Cartagena. Bueno, tenemos que hacer nuestra última pausa comercial, pero les invitamos, como siempre, a que si tienen comentarios que lo dejen a través del número de WhatsApp 7697-1235. Ya regresamos. La Nevería trae para ti la Banana Locura. Disfruta de tu banana split por tiempo limitado a tan solo $1.90 cada una. Elige tus sabores de helado, agrégale salsa o jalea, crema batida y tu topping preferido. La Nevería. Siempre algo nuevo. La Nevería trae para ti el nuevo Choco Sándwich. 2 galletas Choco Chip cubiertas de chocolate. Delicioso helado a tu gusto. A tan solo $1. O disfrútalo con topping a $1.25.
Gracias por continuar con nosotros. Es momento de conocer qué dice la gente a través de nuestra cuenta de WhatsApp al 76971235. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado sobre los temas que hemos tratado esta mañana con miembros del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, que recién fue juramentado el fin de semana. Vamos a leer los comentarios de inmediato. Dice: buenos días, el gobierno dice que gasta dándole el bono a la seguridad, pero hasta la fecha no lo han depositado, no hemos visto ese bono. Me imagino que esto lo envía alguna gente de la Policía Nacional Civil. También tenemos, otro comentario que dice: buenos días, señores diputados. El problema es que Sánchez Serén no está gobernando él, sino su gabinete, en especial Ortiz, Medardo, Eugenio, Chicas y otros. Ese es el problema. Y por supuesto tenemos otro comentario más que dice: buenos días, ¿cómo vamos a superar si los diputados se suben los sueldos sin pedir la opinión del pueblo? Y lo más triste de todo, esto es que su labor no merece incremento de salario porque ponen leyes que no dan los resultados. Señores, disculpen, pero el país está ahogado en leyes, pero ¿de qué sirve eso? Bueno, esto es lo que dice la gente a través del 76971235, nuestra línea en WhatsApp. Me gustaría conocer, algún comentario sobre lo que dice la gente a través de esta vía. Bueno, si hay algo en lo que concuerdo plenamente es que en nuestro país existe una inflación legislativa. Hay una cantidad de leyes que no se cumplen y una de ellas es que el año pasado aprobamos una ley de veteranos, de beneficio de veteranos de guerra. Hasta este momento el señor presidente de la República no la ha cumplido, como muchas otras más, lo cual es lamentable. Pero aparte de eso, si hay una cosa que es cierto es que existe una disparidad en el tema salarial en toda la administración pública. Yo estuve leyendo hace poco una publicación del diario El Mundo, donde el 12 de diciembre del año pasado sacaba los salarios del Ministerio de Salud, y como el famoso escalafón que ahora se está discutiendo también tiene ciertas injusticias, en donde mantiene a un cocinero con $144 y a un director de hospital a quien se le aplique el escalafón máximo y puede tener hasta $8,000 o $9,000 siendo director de hospital. O sea que un director de hospital puede ganar más que el mismo presidente de la República. Ese tipo de disparidades salariales creo que en algún momento este gobierno en 7 años no lo va a poder resolver, pero nosotros en el 2019 lo vamos a tener que resolver. Ernesto. Creo que la población también ve la falta de liderazgo al decir que no manda el presidente de la República, sino que mandan sus subalternos en el gabinete de gobierno. Creo que ve la falta de liderazgo que ciertamente es palpable y se ve en las diferentes contradicciones que vemos alrededor del gobierno. Con el tema de los salarios, no es cierto que los diputados se han aumentado el sueldo. Creo que el último aumento de salarios de los diputados de la Asamblea Legislativa fue hace más de 10 años. Pero sí es cierto que se han aumentado el gasto en remuneraciones y salarios de la Asamblea Legislativa. Y lo grave de eso es que no se ha aumentado en plazas que sean necesarias para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, sino en una gran cantidad de plazas que ellos llaman institucionales, que se le han entregado a activistas del FMLN, que no tienen nada que ver con el quehacer legislativo y que simplemente les sirve a ellos para mantener cuadros de su partido, de su militancia, que están haciendo cosas como atacar por las redes sociales y ese tipo de cosas, o activismo partidario territorial. Eso debe de solucionarse en la medida que se vaya transparentando más. Si bien es cierto, han habido avances en cuanto a la transparencia y la acuciosidad que han tenido los medios de comunicación y la sociedad civil de los gastos, especialmente en la Asamblea Legislativa, hace falta muchísimo más por hacer para exhibir todas esas plazas fantasmas y gastos en salarios que no corresponden a las necesidades del órgano legislativo. Y si eso ocurre en la Asamblea Legislativa, que está en la lupa de toda la ciudadanía y de los medios de comunicación, ¿qué no ocurrirá en el resto de dependencias del Estado, donde se va la gran mayoría del presupuesto general de la Nación y del gasto público? En diferentes momentos hemos escuchado la necesidad de hacer una auditoría de plazas en el sector público. ¿Ustedes estarían de acuerdo que se hiciera esto? Definitivamente. Y quedarían en evidencia esas decenas de miles, son entre 45 y 50 mil nuevas plazas que se han generado durante los gobiernos del FMLN, que no le han traído ni mejor seguridad a la población salvadoreña, ni mejor educación pública, ni mejor salud pública, ni mejor facilidad de trámites y mayor competitividad al país, sino que simplemente han servido para darle trabajo a activistas y familiares de la militancia del FMLN. Bueno, llegamos al final del espacio de la entrevista. Queremos agradecer a Ernesto Mason por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Manuel, ha sido un gusto, y gracias a los televidentes que nos sintonizaron. Y también al diputado René Portillo Cuadra. Muchas gracias, un saludo fraterno nuevamente para quienes nos han sintonizado. Llegamos al final del espacio de la entrevista correspondiente a este martes, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.